esté comprometido, ¿verdad? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Amén. Y el joven anterior decía que todo era Jesús para nosotros, ¿verdad? Que Jesús era suficiente en todo para cada uno de nosotros. Entonces, el Señor es bueno, es fiel, es misericordioso, y hoy nos trae una palabra, ¿verdad? Que decíamos que toque nuestro corazón y que selle lo que el Señor nos ha estado hablando en este día. Y el título de la prédica dice: depende de ti, Jesús. No depende de mí, ¿verdad? No depende de ti, sino depende de Jesús. Y vamos a leer la palabra en San Mateo 26, del 36 al 41. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 26, 36 al 41. Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús con ellos a un lugar que se llama, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Padre, porque tú nos confirmas, Señor, cuánto nos amas. Tú nos confirmas, Señor, que nosotros tenemos que estar dependiendo de ti en todo momento, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Padre, que nuestro discernimiento, Señor, sea conforme a tu voluntad, amado mío. Que la palabra, Señor, sea la que transforme, la que reedifique, la que quebrante, Señor, y que restaure, Padre celestial. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, entonces vemos aquí esa palabra tan dura, tan difícil. En ese momento en el que se encontraba Jesús, dice que Getsemaní, podemos ver ahí en la pantalla, dice que es un lugar de prensado, un lugar donde prensaban el aceite. Ese es el nombre. Y ahí dice: como la aceituna bajo presión, Jesús fue quebrantado para que fluyera el aceite de salvación. El olivo simboliza paz y unción. Nos recuerda que el fruto más puro nace del sufrimiento aceptado con amor. Estaba leyendo el proceso de cómo es que hacen el aceite, que es tan rico, ¿verdad? Y dice que lo quebrantan hasta el hueso. O sea que hasta lo visto que tiene la semilla es quebrantado y es molido para poder extraer lo mejor, ¿verdad? El aceite. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jesús fue quebrantado hasta ese punto, que decía: mi alma está asustada, está angustiada hasta la muerte. O sea, era él siendo Dios, ¿verdad? Era humano y podía sentir esta situación que lo estaba agobiando.
que lo estaba agobiando. Pero ¿qué pasó en este proceso? Dice que de ahí nos llevó a la salvación, a la obediencia y la vida eterna para cada uno de nosotros. Vamos a ver en la próxima diapositiva donde dice los 3 procesos del aceite, de cómo extraerlo. Y dice que la cosecha y las aceitunas son escogidas justo en el momento, ¿verdad? Justo en el momento, en el tiempo. Y los que cultivan saben muy bien que no puede pasar un día más, o lo puedes dejar, o puede ser antes o después, tiene que ser en el tiempo perfecto. Y aquí es como el Señor nos muestra cuando Él nos rescata, ¿verdad, hermanos? Cuando Él nos arranca de donde estamos y nos pone en el lugar que Él quiere, en el momento perfecto, cuando nosotros ya estamos listos para producir, listos para ser procesados. Y aquí dice el otro paso es la prensa. Presionan el aceite o la aceituna para que salga el aceite. El quebrantamiento dice que libera la unción. Jesús sabía que iba a ser entregado, que iba a ser acusado, que iba a ser golpeado, humillado, rechazado, crucificado. Él sabía el peso él dimensionaba, ¿verdad? El peso de la cruz, hermanos. Pero no le importó llegar a esa situación. Y vemos aquí, dice, el filtrado. Se separa lo puro de lo impuro. Dios purifica lo que produce en nosotros. Entonces, cuando hay un proceso, hermanos, tenemos que seguir luchando porque el Señor está separando. Había otra imagen ahí, pero no la tengo en mi memoria, donde está la máquina que hace el proceso, y en una está el aceite, en otra está otra parte del aceite, pero que no es tan puro, y la otra parte el agua. Entonces está separado, ¿verdad? Y así es como el Señor nos separa a nosotros. O sea, nos lleva al punto a que nosotros quitemos todo lo que no sirve y que nos haga puros, ¿verdad? Puros. Jesús nos enseña que aunque duela, dice que se tiene que hacer su voluntad, ¿verdad, hermanos? En la otra diapositiva dice: depende de ti, Jesús, cuando rindo mi voluntad. A pesar del sufrimiento que Jesús ya estaba experimentando en el huerto de Getsemaní, pudo decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Nos enseña que tenemos que rendirnos a Él, no importando, ¿verdad, hermanos? Que nuestra vida se alinee a Él. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, él vivía una vida rica, vivía una vida tranquila, perfecta, tenía sus tierras, estaba con su familia, podía ir al río, traer pescado fresco, ir a cazar, descansar bajo un árbol frutal y poder recoger así fácil los frutos. Pero cuando Dios le dice: toma tus pocas cosas que puedas y deja lo que tienes. Imagínese en esa situación tan cómoda en la que estaba Abraham. Y dice Abraham: bueno, está bien, voy a tomar lo que el Señor me está diciendo, y se va. Y lleva un proceso, ¿verdad? Pero lo más difícil de Abraham es cuando el Señor le dice: ve y entrégame a tu hijo. Había sido un proceso difícil, pero aquí ya no nos está gustando, Señor, porque pues no era lo que yo estaba
esperando, no era lo que yo me imaginaba, que me traías acá, me quitaste de donde estaba, me pones aquí, Señor, y en esta situación en la que yo anhelaba un hijo, en la que yo confié que mi hijo iba a ser el descendiente de multitudes, y ahora tú me estás diciendo, dámelo. ¿Verdad que es una cosa tan difícil de entender para un humano? Cómo Dios nos lleva a ese proceso y a ese quebrantamiento tan difícil. Javi me decía el viernes que tuvo una situación ahí, que el Señor lo mandaba, hermanos, a orar en la calle. Y yo, mi amor, ¿y dónde estabas? Ay, fíjate que a las zona 9 me dice, ay, pero yo me tenía que bajar, mami. Yo estaba solo con Dios. Y yo, Javier, ¿qué te pasa? Le dije yo, eso no lo puedes hacer. Javi, no, nunca vayas a hacer eso. Porque tú estás solo, porque qué peligroso, te puede pasar algo. No, mi amor, eso no. Y él estaba quebrantado, hermano, se estaba llorando. Me decía, mami, la gente es tan violenta. No se puede manejar. La gente está tan llena de odio y de ira. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Porque no lo conocen. Amén. Pero yo le decía, no hagas eso. No, Javi, por favor. Y bueno, seguimos platicando, ¿verdad, hermanos? Pero otro día, yo estaba cocinando y venía a mi mente lo que Javi me había dicho. Y entonces me dice el Señor, ¿cómo tú dices depende de mí? ¿Cómo tú dices depende de mí? Si le estás negando el que vaya, si yo lo he preparado. Imagínense en este caso Abraham, hermanos. En ese momento, ¿cómo se sintió Abraham? De que se iba a deshacer de su hijo. Y yo en una situación tan mínima de miedo que no, seguramente no le iba a pasar nada a Javi, porque si el Señor lo estaba mandando, era porque había un propósito, había una necesidad ahí. Y yo le dije, no, por favor, y yo me angustié y dije, en ese lugar tan peligroso, no, cariño, ahí no puedes. ¿Cómo nosotros entonces decimos, depende de ti, Señor? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde está la confianza que yo digo tener en Él? En esos momentos difíciles es cuando nosotros sabemos verdaderamente y conocemos verdaderamente quién es mi Padre. Depende de ti. Cuando seguimos orando, hermanos, aunque el alma esté cansada, nos pasa, ¿verdad? Muchas veces nos pasa que nos agotamos, que hay dolor, hay angustia. Jesús dice que regresó 3 veces a orar. Aún su alma estaba muy triste. Hasta la muerte, dice. La oración no siempre inicia en el gozo, hermanos. Y a veces cuando hay gozo, nosotros menos nos recordamos de orar, ¿verdad? Nosotros oramos cuando nos sentimos angustiados, cuando nos sentimos que ya no podemos, algunas veces. Y otras veces, ¿qué hacemos? Nos damos la vuelta y lo dejamos. Pero dice que aquí el Señor nos enseña a orar en el dolor. No podemos esperar a sentirnos bien para acercarnos a Dios. Orar con persistencia, ¿verdad? Él estaba en una situación tan difícil y él tenía la decisión en sus manos. Él pudo haber dicho, perdóname, Padre, pero esta gente no se merece mi sufrimiento, no se merece mi dolor. Pero él dijo, no importa
pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad.